Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista a través de este portal maravilloso de anunciación, este portal que dirige la muy querida Tere García y en el cual Voces del Periodista, el Club de Periodistas de México, tenemos un espacio importante. Gracias a nombre de todos los socios y directivos del Club de Periodistas de México, porque por supuesto también nuestra muy querida Tere es parte tanto del Club de Periodistas de México como de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Frieital AP. Queridos amigos, es un privilegio el poder charlar con un periodista que pudiese hablar y contar todo lo que tenga que ver con el trabajo de periodismo de investigación. Desde esta parte técnica, esta parte de amor al trabajo, a una empatía con la sociedad que no se pierde a pesar de tentaciones y otras cosas que se le plantean a los periodistas, como también si no cae en esas tentaciones, pues entonces vienen las represiones, las amenazas, las demandas. De todo esto puede hablarnos mucho un personaje que tenemos el día de hoy en nuestros micrófonos, que es el maestro Miguel Vadillo. Miguel Vadillo, periodista y director de la revista Contralínea, hace periodismo de investigación. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y bueno, investiga y ha develado, ha trascendido su trabajo de manera muy importante en el quehacer nacional e internacional incluso. Él investiga pues delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental e internacional, lavado de dinero, seguridad nacional y pública, y bueno, temas energéticos. Me refiero al maestro Miguel Vadillo. Miguel Vadillo, querido, gracias por estar. Físicamente no estás aquí por cuestiones precisamente laborales, pero emocionalmente y con esta pues información y todo lo que has traído y lo que has aportado es fundamental para estos micrófonos. Estamos hablando de lo que ahora vuelve a surgir, como es el tema de oceanografía. Maestro Miguel Vadillo, tú hiciste una entrevista, la única entrevista que concedió Manuel Vibriesca, y ahí aceptó que él era un gestor de oceanografía, esta empresa Oceanografía, que sin embargo no utilizaba influencias y una serie de cosas que era obvio que tuviese que decirlas, ¿no? Pero es muy importante y yo te pediría de favor, Miguel Vadillo, el que pudieses recapitular todo este trabajo y todo esto que tú develaste en el momento justo en que en el poder estaba precisamente pues el expresidente Vicente Fox y como primera dama pues Marta Sagún, madre de los hermanos Vibriesca. Te escuchamos con atención y gracias. ¿Qué tal, Celeste? Buenas tardes a ti, a todo tu equipo y el auditorio. Sí, efectivamente, fíjate que desde 2004 el equipo de la revista Contralínea viene trabajando este tema, y pues esto generó también una serie de demandas de esta empresa en contra de nosotros, pero bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Ahora el gobierno, un nuevo gobierno, un gobierno distinto a los panistas, un gobierno peísta, ha emprendido las acciones en contra de esta empresa Oceanografía y de sus accionistas, que es muy interesante lo que te voy a platicar, porque además de Amado Yáñez hay otras personas importantes involucradas. Pero por lo pronto, esto en 2004 empezamos a informar de toda esta corrupción de Oceanografía y de su accionista mayoritario, Amado Yáñez Osuna, en torno a Oceanografía y los contratos que estaba obteniendo de Petróleos Mexicanos a través de presentar facturas apócrifas para obtener financiamiento de los bancos, en este caso Banamex, este último que se supo, pero también a través de con los contratos que Pemex les daba de manera directa a
Oceanografía. Esto es, pues, por supuesto, muy delicado porque ahora se sabe que incumplió contratos, falsificó documentos, cometió muchas irregularidades y que generó, pues, ahora todas estas acciones legales en su contra. Pero ¿por qué obtenía estos contratos, Celeste? Bueno, estos contratos estaban siendo obtenidos mediante gestiones que realizaban la familia de los hijos de Marta Sagún, tanto Manuel como Jorge Briviesca, pero también el hermano de Marta Sagún, Guillermo Sagún. Uh-huh. Ellos hacían un trabajo de gestores, de coyotes, como le conocemos comúnmente, en Petróleos Mexicanos. Llamaban, por supuesto, con todo el poder que tenía la presidencia de la República y ellos como familiares directos, pues podían hablar fácilmente los directores de Pemex, tanto en aquel entonces Raúl Muñoz Leos como el director que lo sustituyó, otorgaban estos contratos a esta empresa, ¿no? Esta era la forma como le asignaban los contratos, de manera directa o mediante licitaciones simuladas. Y esto se supo porque en una entrevista que le hice a Rodríguez, le hice 2 entrevistas en 2 momentos distintos, él confiesa que efectivamente eran gestores, eran cabilderos, decía él, de Oceanografía, a cambio de comisiones que les pagaba Amado Yáñez, lo cual yo le pregunté, pues, que esto significaba un tráfico de influencias proviniendo de quien era, y esto era un delito. Él decía que no era un delito, que ellos tenían necesidad de trabajar y que sí llamaban y hablaban con los directores de Petróleos Mexicanos para obtener los contratos. Era Raúl Muñoz Leos y Ramírez Corso, los 2 directores que en ese momento otorgaron contratos a Oceanografía. Y bueno, pues ahora ya sabe toda esta corrupción, toda esta ilicitud que cometió esta empresa y todos estos desfalcos a Petróleos Mexicanos, y que era permitido y promovido desde la presidencia de la República. Pero fíjate que en el gobierno de Fox, si tú recuerdas, quien estaba en la Secretaría de Energía como titular en el último periodo de Fox fue precisamente Felipe Calderón. Bueno, pues Felipe Calderón también llamaba al entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para solicitar para pedir que le asignaran contratos a Oceanografía. Es decir, los dos, en su momento, los 2 presidentes estaban involucrados de manera directa en la asignación de estos contratos y en la promoción de esta empresa al interior de Petróleos Mexicanos. Pero algo más, fíjate que en el momento que en el gobierno de Vicente Fox, cuando Francisco Gil Díaz era secretario de Hacienda, tú te has de acordar, la empresa Banamex se vendió. Uh-huh. Esta empresa que se vendió a Citigroup. Recuerdas que no pagaron impuestos porque se hizo una operación mediante la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, 3.500 millones, ¿no? Exactamente, sin el pago de los impuestos correspondientes. Bueno, pues ahora el actual director general de Banamex Citigroup es Javier Arrigunaga, precisamente, primo hermano de Margarita Zavala, y también en aquel momento cuando Francisco Gil Díaz era secretario de Hacienda, Arrigunaga era el director del FOBAPROA, aquel instrumento que crearon para perdonar la deuda a los bancos. Sí, y hacerla pública, ¿no? Y pasarla... Exactamente. Bueno, pues ahora Javier Arrigunaga, de ahí, que finalmente siempre fue subalterno de Francisco Gil Díaz, después de que Gil Díaz hace toda la operación para que Banamex no pagara los impuestos correspondientes por la venta, Arrigunaga asume la dirección general de Banamex Citigroup, extrañamente. Ahora nos enteramos que al asumir la dirección general, pues esta institución financiera otorgó créditos con facturas apócrifas de Pemex elaboradas por Oceanografía, por Amado Yáñez Osuna, y le otorgó los créditos. ¿Pero por qué le otorgó los créditos a Oceanografía? Bueno, resulta que en Oceanografía el director financiero es primo de Francisco Gil Díaz. Qué barbaridad. Martín Díaz. Martín. Entonces, obviamente, Martín Díaz, a quien Amado Yáñez le regala el 10% de acciones, era el que se encargaba de gestionar los contratos y los créditos, los contratos en Pemex y los créditos en
si hay que investigar a alguien, pues viene desde Paco Gil, Francisco Gil Díaz, a Rigunaga, que es el director de Citigroup, de Banamex Citigroup México, porque él otorgó los contratos a el primo de Francisco Gil Díaz, Martín Díaz. O sea, es un enredo ahí muy interesante, pero que están involucrados y que por lo menos deben de ser investigados. Es un enredo tremendo, pero además también de una situación muy evidente de nexos familiares, de intereses de grupo. Y yo te preguntaría, queridísimo y admirado Miguel Vadillo, ¿qué es lo que crees que vaya a venir ahora? Bien lo dices, es otro gobierno. ¿Qué tanto los intereses están presentes? ¿Qué tanto puede hacerse algo y ver que algo se haga? Porque bien es cierto que de corrupción se ha hablado, pero volver a sacar este tema, que por cierto así debiese ser todo, no nada más este tema, ¿qué consecuencias crees tú en la posibilidad de los intereses creados que haya o que ya no haya, pudiese esperarse de todo esto? ¿Qué te parece, Miguel querido, si vamos a un corte y regresamos y nos pudieses dar tu lectura? ¿Te parece bien? Sí, como no, Celeste. Queridos amigos, vamos a un corte, no tardamos y como ustedes ven, es interesantísimo lo que el maestro Miguel Vadillo, que ha dado seguimiento a todo esto, no ahorita, no ayer, no antier, cuando todos estos personajes que ha mencionado estaban en la cúpula del poder. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en el espacio de Voces del Periodista en el portal de Anunciación. Estamos en la línea con el maestro Miguel Vadillo, periodista de investigación, un hombre valiente
que tiene un equipo de trabajo maravilloso y bueno, mandamos un abrazo a todos quienes han trabajado muy de cerca en todos estos temas de investigación. Ahora hablamos específicamente del tema de oceanografía, todo lo que de ello ha derivado de periodistas queridos como Miguel Vadillo, con quien charlamos en estos momentos, Ana Lilia Pérez, Anabel Hernández, en fin, compañeros que han padecido mucho esto, demandas, denuncias, amenazas y bueno, todo lo que de ello ha derivado. Pero finalmente los hechos van surgiendo. ¿Qué pasa, Miguel Vadillo, querido? Reacomodos de poder, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué intereses serán y triangulaciones habrá de intereses también? O pudiese ser también la propia lucha de poder de los expresidentes. ¿Tú cómo ves y qué lectura tienes en cuanto al poder, la relación de poder y qué pueda pasar por fin de todo esto? Sí, en esto que pregunta Celeste, ¿qué va a pasar? Por lo pronto, me dicen que se han librado órdenes de aprehensión ya contra Amado Yáñez y contra Martín Díaz, sobrino de Francisco Gil Díaz, y que estos ya están prófugos, ¿no? Estos ya han de haber salido del país. Con tanto anuncio de la investigación, pues estos ya se pusieron a buen resguardo. Sin embargo, la parte política que hay aquí es muy interesante, Celeste, porque esto nos lleva a considerar que ya había mucha intervención en asuntos internos políticos de los dos expresidentes, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Si tú recuerdas, Vicente Fox anda con su promoción de la siembra de la marihuana y de la autorización de la marihuana, que le estaba haciendo mucho ruido al presidente Peña Nieto y a su gobierno, porque como bien sabes, los Estados Unidos se oponen a que México acepte también esta nuevas disposiciones que están dando en todos lados de permitir el consumo de marihuana. Bueno, Vicente Fox, que es uno de sus promotores principales, tiene un problema ahí porque ya estaba participando mucho y abriendo muchos foros en ese sentido. Esto y entre otras cosas, ¿no? Y Felipe Calderón, como bien sabes, tiene prevención directa en lo de la sucesión del Partido Acción Nacional, que está decidiendo quién va a ser su próximo presidente, y hasta vino a México a ayudarle a su ex empleado, Cordero, ¿no? De tal manera que ya había mucha intervención de estos dos expresidentes y en este caso la investigación que lleva a cabo el gobierno federal involucra a esos dos gobiernos. Entonces hemos visto que pueden permanecer callados a partir de ahora, los están controlando con esta investigación porque ambos efectivamente están muy involucrados en todo esto y en todo lo de oceanografía, porque sus gobiernos solaparon y fueron cómplices de todo el saqueo que hicieron con petróleos mexicanos y ahora los fraudes bancarios que cometieron, en este caso que conocemos de Banamex Citibank, pero también hay fraudes que hicieron con Bancomex, este banco de desarrollo, banco del gobierno, que también defraudaron con facturas apócrifas de Pemex, y esto lo hizo Oceanografía, y también hicieron lo mismo con el Banco Interacciones, de tal manera que hay muchas evidencias de todo esto que ha sucedido y en consecuencia están involucrados los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón y directamente las presidencias de la República, ¿no? Miguel Vadillo, tú con ese pulso que tienes de investigador, de político, en cuanto a este equilibrio que tienes que hacer tú en la valoración de las cosas, me refiero a equilibrio para cómo informar, cómo saber de qué manera permea la información para que la captemos todos quienes somos tus lectores, Miguel querido. En este caso, ¿qué tanto ves la viabilidad real? Más allá de que todo es político y obviamente es porque a lo mejor estuvieron de intervencionistas, ¿qué tanto será o pudiese ser esto una amenaza, un estate quieto? ¿Qué tanto de veras no se podrá escapar, o más bien se tendrá que escapar de ello y realmente están las autoridades comprometidas
a que esto se esclarezca. Esto es un lastre en el sentimiento de los mexicanos. Esto que pasa todo y no pasa nada. Nada más nos quedamos viendo los mexicanos como si fuéramos de estos pobres animalitos tlaconetitos cuando les echan sal y nada más se revuelcan hasta morir y no pueden hacer absolutamente nada. Claro que los ciudadanos tenemos nuestra acción y debemos de asumirla, pero en este momento y en lo que compete a esto, ¿qué tanto es la decisión política en este sentido o qué tanto son los estate quietos? ¿Qué tanto ves tú que vaya a trascender todo esto, Miguel? Fíjate que aunque están involucrados, como te comentaba, Felipe Calderón y Vicente Fox de manera directa en el apoyo a oceanografía, en el apoyo total para la obtención de contratos mal habidos, no creo que la investigación actual llegue hasta ese nivel. Como tú sabes, hay una tradición en México de no tocar a los expresidentes, ¿no? Entonces, pero hay otra también, nivel, sinceramente. Sí, pero también hay otra tradición de no tocar a los presidentes en función, y en este caso pues también podríamos decir lo otro, ¿no? Sí, yo creo que en este momento estos dos expresidentes mantendrán ya distancia, guardarán silencio, uno porque ve su familia política amenazada de manera directa, ahí sí creo que pueda haber alguna intervención contra los hermanos Briviesca y contra el hermano de Marta Sagún. De hecho, la propia Marta Sagún participó en estas gestiones en Petróleos Mexicanos, ella también ya hacía llamadas telefónicas, pero me supongo que ella quedará a salvo, pero los hijos y el hermano de Marta Sagún podrían enfrentar alguna acusación penal en este sentido, siempre y cuando veamos si no ha prescrito el delito que cometieron. No lo sé eso, pero sí me queda claro que hay un enriquecimiento brutal de esta familia por estos contratos y estas comisiones que cobraban del sector público. Y en el caso de Calderón, bueno, pues él directamente hizo llamadas también a la Dirección General de Pemex, es decir, sí están involucrados de manera directa, pero políticamente no creo que alcance, o no creo que este gobierno llegue hasta ese nivel de acusaciones. Miguel querido, ¿qué tanto estos delitos, y acabas de mencionar una palabra lapidaria, que es que prescriban? ¿Qué tanto es esto? ¿Qué tanto es lo mediático, las percepciones, y si se sabe que ya prescribieron o a lo mejor no? ¿Hasta qué punto esto se exhibe solamente para ver hasta qué punto se puede exhibir a alguien y no que realmente se aterrice en una justicia? Y por otra parte hay delitos que no prescriben, como es la traición a la patria, también desde los entes en que debiesen de haber tenido esa responsabilidad de resguardo del bien de la nación. Bueno, por lo pronto es importante que una empresa como Oceanografía, manejada por empresarios corruptos, haya sido ya intervenida y estas personas involucradas sean llevadas ante la justicia. En esta parte es una llamada de atención para todos aquellos empresarios, a todas aquellas compañías, tanto mexicanas como extranjeras, que están acostumbradas al soborno, a las comisiones de pagar a funcionarios públicos para que les entreguen contratos. Es una llamada de atención que pueden estar en riesgo, ¿no? En riesgo de ser llevados a juicio, ser procesados y ser encarcelados. Esto debería de hacerse porque Pemex, como tú bien sabes, es una tradición que otorgue comisiones, que reciba comisiones sus servidores públicos, los funcionarios petroleros, de las empresas privadas que reciben los contratos. Esto se sabe, esto es vox populi, de tal manera que esto se debe de frenar porque esa corrupción ha mermado las finanzas públicas del país. Y esto sí hablamos de cantidades de miles de millones de dólares, que es propiedad, como dice el eslogan, de todos los mexicanos, Celeste. Entonces, me parece que debe de llevarse a juicio a los más posibles involucrados en todos estos actos de corrupción, porque efectivamente, por un lado están los empresarios que hicieron estas operaciones, pero no hemos escuchado quiénes son los funcionarios de Pemex involucrados, ¿no? No hemos escuchado que el director general de Citibank, de Banamex Citibank, esté siendo investigado, porque él autorizó este nivel de créditos a Oceanografía, que solamente bajo la autorización del director general se otorgan. Y es muy fácil verificar si los documentos que presentaban, que en este caso se trataba de facturas apócrifas, eran o no legales, ¿no? Eso lo verifica cualquier empleado bancario. De tal manera que hay muchos involucrados y esperamos que la justicia los alcance, Celeste.
Efectivamente, esto se espera y no solamente como una esperanza, como algo quimérico, sino que aterrice y que se legisle precisamente en este sentido, que no quede en la voluntad política, aunque todo es político, pero me refiero a que se fortalezca esta parte de una certeza jurídica real y que, bueno, se le dé seguimiento. Por supuesto lo haremos a través también de la voz de Miguel Vadillo, de su tinta, de su pluma, de su columna y sobre todo de estas investigaciones. Vamos dando lectura a todo esto, queridos amigos. Y bueno, ¿qué te parece, Miguel, si seguiremos en contacto para poder entender todo esto y darnos cuenta que realmente como ciudadanos y no como consumidores, que así se nos ha asumido en mucho, demos seguimiento leyendo pluralmente y mucho de esto, darnos cuenta qué medios están comprometidos con la sociedad, cómo es el riesgo que ha tenido Contralínea y otros periodistas, entre ellos el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que también ha tenido un papel protagónico en investigaciones, en análisis y en denuncias. Miguel, querido, ¿qué nos dejas de tarea a tus lectores, a quienes te queremos y te admiramos? Bueno, pues hay que estar atentos porque ya debe de frenarse la corrupción y la impunidad que ha privado en este país, ¿no? Entonces, exigirle al gobierno federal que si ya empezó con esto, lo lleve hasta el final y que investigue a otros grupos corporativos que se han beneficiado por años y por décadas de la principal empresa del Estado mexicano, ¿no? Efectivamente, que se siga, que realmente se siga esto, porque es un saneamiento que necesitamos los mexicanos. Ojalá no sea esto solamente coyuntural, no sea solamente un estate quieto, se quede en esto, porque esto se va sembrando y va dejando un sentimiento de descomposición que no conviene en nada al propio gobierno. Y bueno, que esto no quede en buenas intenciones, como lo decimos. Y lo que sí es en que sigamos en contacto. Miguel Vadillo, te mando un abrazo cariñosísimo. Un abrazo a todos los compañeros de Contralínea, por favor. Gracias y buenas tardes. Queridos amigos, seguimos después de un corte aquí en el portal de Anunciación y pues enviando un abrazo cariñosísimo precisamente, y lo decía, al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, que es quien ha dado también mucho seguimiento a este tipo de informaciones. Vamos a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en el portal de anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Y por cierto, gracias a mis queridos compañeros aquí en cabina, Hilario Ramírez, Rafael Melgar, muchas gracias, Marcos Velázquez, Alejandro Sánchez, Bernardino Cervantes, Jesús Arismendi, Adolfo González, muchísimas gracias a todos, tanto de nosotros, de su servidora para ellos, como de todos nosotros ya como equipo para ustedes, por cierto, y por supuesto de nuestra muy querida Tere García Ruiz. Entrañables amigos, hablábamos de cómo se va permeando muchas veces, a veces solamente por intereses de grupo políticos, alguna u otra información. Esperemos que el caso de esto es que realmente tenga un seguimiento justo, un seguimiento puntual que mucho necesita el país. Parece que fueran dádivas de justicia, cuando es el derecho de todos nosotros el que se haga justicia. Pero bien es cierto que el hecho que se ponga este tema sobre la mesa es una buena noticia, es un tema que dará certeza en muchos aspectos de la vida nacional. En este caso, ¿qué hacer nosotros también? Y mucho lo comentamos desde nuestro muy particular punto de vista. A veces pues comentamos con ustedes mucho la lectura que debemos tener de los diferentes medios, de ser plurales en nuestro análisis, en nuestra lectura, en nuestra información, en esta corresponsabilidad ciudadana. Y bueno, qué mejor que hacer ciudadanía de una manera comunitaria. En este caso, y como lo decíamos con el maestro Miguel Vadillo, bueno, a veces nos sentimos solamente como espectadores. Y no es así, no es así. De hecho, sepamos que esta arma no convencional que son los medios de comunicación, pues bueno, el objetivo, la bala, digamos, que se utiliza somos nosotros. Y puede ser una bala de salva o puede ser una bala de muerte. Y esto lo decidimos nosotros, si ejercitamos, si tenemos una inteligencia bioética o si nos volvemos unos ciudadanos tanatológicos y solamente adormecidos por una tanatopolítica que ya ni siquiera es política, son intereses de grupos internacionales de depredación tremenda y abrumadora. No nos podemos soslayar de ello, pero tampoco nos podemos aislar de nosotros mismos, de una realidad más inmediata y en la que podemos incidir de manera directa y que incluso es terapéutica y debe de así serlo porque debemos accionar y podemos accionar. Desde ese entorno inmediato vamos a platicar y yo le agradezco enormemente con la maestra María Guadalupe Gómez, que ella ha estado al frente, por ejemplo, de la delegación Cuauhtémoc, ha estado al frente de diversos cargos importantes. Ella es una economista, pero sobre todo la admiro, la quiero porque es una persona congruente. En el tiempo que ella estuvo en la delegación Cuauhtémoc, que fue por una cuestión de un interinato, realmente a quienes vivimos la delegación Cuauhtémoc lamentamos mucho que no hubiese sido más prolongada su estancia ahí. Ahí hubo una reactivación económica, con una visión social importante, con una interacción con empresarios, pero sin desatender, porque luego se ve mucho a un lado y se soslaya totalmente el otro, a las partes más vulnerables. Un empuje a la cultura, y bueno, todo esto se traduce cuando una persona
antes que nada es buena persona, posteriormente es una persona inteligente, pero es una persona con conocimiento. Ella es una economista, les comentaba yo de María Guadalupe Gómez Ramírez, maestra, académica, asesora, en fin, tiene un amplio espectro, pero yo quisiera retomar con ella y agradecerle el tema de la economía desde la base, desde lo de a pie más que se pueda, y en esta corresponsabilidad y acción que debemos tener para incidir en nuestra propia vida, porque nos sentimos un poco marionetas, un poco que nos manejan y que nosotros no podemos hacer nada. Maestra Guadalupe, te agradezco muchísimo tu presencia y te agradezco. Muchísimas gracias. La agradecida soy yo por permitirme estar aquí con el auditorio, con la sociedad. Yo creo que es muy importante. Quiero reconocer tu destacada labor de periodismo y de difusión y de divulgación de los problemas nacionales, de los aconteceres nacionales, y siempre buscando la parte positiva. Después de plantear las situaciones complicadas que vivimos como ciudadanos, buscar la alternativa. ¿Cuál es la parte fresca en la que nosotros podemos seguir haciendo cosas por nosotros, ¿no? Y al final de cuentas, si hacemos cosas por nosotros, hacemos cosas por nuestro país. Efectivamente, después de escuchar al maestro Vadillo con toda la información que nos ha hecho el favor de allegar gracias a su acuciosa labor periodística, nosotros nos quedamos ante un panorama que resulta desolador, podríamos decir, sin esperanza. Y siempre en el día a día y en la cotidianidad, todos los habitantes estamos comentando las cosas y decimos, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues no podemos hacer nada. Yo creo que no es así. Estoy de acuerdo con toda la gente que piensa que desde nuestra visión y desde nuestra acción, estemos donde estemos en una casa, estemos en la labor de la casa como amas de casa, estemos como microempresarios, estemos como emprendedores, como profesionistas, haciendo labor docente, de investigación, haciendo labor desde la banca, desde donde sea, tendríamos que tener un concepto muy amplio de la ética y del amor hacia la patria, que es México. En ese sentido, yo lo que quisiera es establecer un panorama donde nosotros como individuos y ciudadanos debiésemos de buscar con nuestras acciones generar un cambio en la cuestión de tipo económico. ¿Qué tendríamos que hacer ante una situación de esta naturaleza? Porque al final de cuentas nosotros nos encontramos ante una situación de una depreciación del valor de nuestros ingresos y no podemos acceder a cosas. Al final de cuentas es la hilación que se da entre lo que está ocurriendo y los grandes fraudes que hay, porque el dinero no es más que uno solo, y está en un lado o está en otro. Otros son los problemas de las deformaciones del mercado con las cuestiones o instrumentos de tipo crediticio, pero ese es otro tema y esa es otra narrativa. Bien, regresando al punto en el que estábamos, yo creo que dada la deteriorada situación que tenemos, lo primero que debemos de hacer es tener un conocimiento exacto de la realidad que tenemos. Yo he escuchado muchas gentes que siempre dicen que ya no quieren escuchar noticias porque todo lo que escuchan está mal. Yo creo que al contrario debemos escucharlas para tener un conocimiento preciso de lo que está ocurriendo, porque todo nos afecta. Todos nosotros somos los afectados directos, somos los ciudadanos de un país y somos los que vivimos la consecuencia de. Entonces, después de que tengamos un conocimiento exacto, lo que tenemos que hacer es una conciencia de las cosas y tenemos que tener una actividad o una posición, una actitud diferente. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo de alguna manera? Que todos desde la trinchera que estemos trabajando, tengamos ese conocimiento, esa conciencia, y entonces establezcamos redes sociales, ya sea que en la propia cuadra en la que vivimos, ya sea en nuestra propia familia, porque las familias viven un poco fragmentadas, y lo que tenemos que hacer es empezar a cuestionar, y lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo, con coherencia, para que nosotros podamos obtener una idea exacta de las capacidades que cada uno de los individuos tenemos. Tenemos capacidades y tenemos habilidades. Entonces tenemos que hacer un recuento de ello y así ponernos de acuerdo con nuestras cuadras, con nuestras colonias, con nuestras comunidades y con hasta incluso a nivel de municipios o delegaciones, para poder hacer acciones que a nosotros nos permitan poder resarcir el problema de tipo económico.
Una de las líneas que se están haciendo actualmente en algunos lugares del país, y estos son gentes jóvenes, ha sido en términos económicos para poder resolver las cosas, es la cuestión del trueque y del intercambio. Y del intercambio incluso no solo de las cosas que uno tiene, que no utiliza, sino de las cosas, de las habilidades y de los saberes que uno tiene. Entonces, esto se ha dado en Guadalajara, se ha dado en Monterrey, y la economía ha quedado un poquito de lado, entre comillas, porque del sistema es demasiado complicado salir de ahí, y ha podido ser como un respiro y un aire fresco, una idea donde no necesariamente nosotros tenemos que ser parte del vendaval político que pueda ocurrir, ¿no? Sino una sociedad de habitantes informados, competentes, activos, proactivos, con conciencia, desde las amas de casa, desde todas las partes donde estemos trabajando. Esa es una manera de hacerlo. Bien lo dices, Lupita, y bien refresca tu pensamiento, y tanto lo agradecemos. Acabas de hablar de la palabra trueque. Y también nos traes a la mente, por ejemplo, el famosísimo Tumin, que es esta moneda comunitaria, que es una forma también de trueque, por decirlo de alguna manera, y que se está haciendo, y que ya es un verbo, ya es un hecho en diversas poblaciones de nuestra querida República Mexicana. Por otra parte, aunque es otra cuestión, pero también es una forma ya de participar en la economía directamente y de manera social, el famoso Bitcoin, que esto ya es la moneda virtual, pero que tenemos que empezar a aprender a pensar de diferente manera. O sea, no solamente irnos por las carreteras que ya están hechas, hay autopistas de pensamiento. Queridos amigos, yo creo que es momento, y esto es un ejemplo, las palabras de la maestra María Guadalupe Gómez, economista, es un ejemplo de ello, pero también el que tengamos en mente, por ejemplo, estas alternativas, como bien lo decía, desde nuestros ancestros, el trueque, el tumin, los bitcoin, que son caminos alternos. Entonces, así como esto podemos aprender a pensar diferente y a hacer brechas de pensamiento diferente, de alternativa ciudadana, no solamente en cuanto a moneda, en cuanto a intercambio, sino en cuanto a la manera de organizarnos para llevarlos a cabo. Aquí es donde podemos hacer mucho, y al hacer esto estamos haciendo ciudadanía, estamos haciendo una fuerza porque es lo comunitario. Y platicaba yo hace unos días con un queridísimo amigo periodista, al que le mando un abrazo cariñoso, y él sabe a quién me refiero. Me decía que él siente que estamos dominados por unos pequeños grupos organizados, ¿no? Por pequeños grupos, a veces a lo mejor es hasta de criminales o al menos de no amorosos con el prójimo, pero están muy organizados. Son muy pocos, pero organizados. Y somos muchos, pero estamos desorganizados. Entonces, el punto, la reflexión y el eje de todo esto es lo que dice la maestra María Guadalupe Gómez, que es la organización, el situarnos donde estamos y el cada uno tener un panorama un poco más claro. Para ello también insistimos, y perdón porque seamos tan tercos en esto, pero es fundamental el que no creamos todo lo que nos dan los medios tal cual. No lo deglutamos tal cual. Esto es como un alimento del cerebro, es eso. Por ahí nosotros podemos ser nuestros propios carceleros. Entonces no deglutamos las noticias, mastiquémosla. Si no nos gusta, escupámosla, no la procesemos, porque esto también es una saturación, es una especie de empacho, de indigestión informativa, que también tiene un objetivo, que es el que sea tanta la información que no somos capaces de saber discernir con cuál nos quedamos, y no solamente la nota, el día, lo que sea la sensación, no. El chiste es dar seguimiento a eso, que muchos son dramas. Hoy hablaba el maestro Miguel Vadillo y le daremos seguimiento a oceanografía, pero yo recuerdo a los niños de la guardería ABC
por ejemplo, ya ese padre al cual entrevisté, que insiste y saca en sus redes precisamente que una de las funcionarias que tuvo que ver con esta gran tragedia, pues ahora está haciendo campaña, y su hija ya no está acá, y otros tantos chiquitos. Entonces hay cosas que no podemos abandonar por dignidad humana, debemos ser solidarios. Así es que, pues bueno, les mando un cariñoso saludo y les digo que ya estoy en Twitter, es @Celeste Sáenz M, ahí los espero, Celeste Sáenz M. Y bueno, por supuesto seguimos en Voces del Periodista en radio, en la 760 de AM, en ABC Radio de Organización Editorial Mexicana, en el gran grupo Radio Turquesa que dirige don Gastón Alegre y por supuesto también en las frecuencias de la Pantera con la familia Salayandi al frente. Así es que les mandamos todo nuestro cariño y nuestro amor y yo le pido a la maestra María Guadalupe Gómez Delgado, que se estará integrando a estas cápsulas y estos pensamientos que mucho nos enriquecen, que nos dejes con una tarea de ejercicio ciudadano, maestra querida. Claro que sí, con muchísimo gusto. El comentario en términos ya muy concretos y específicos era, ahora que está tan de moda todo el asunto de las redes sociales, que realmente cuando nosotros seamos activos en esta participación, que tengamos conocimiento, conciencia, que sepamos qué hacemos y que tratemos de intercambiar nuestros conocimientos, las cosas las habilidades, todo lo que tengamos. Lo que tenemos que hacer es hacer un plan de acción, pero buscar el reunirnos con más gente, porque lo que tenemos que hacer son las redes sociales humanas, ¿sí? Tenemos que hacer una red social, ya lo dije, lo repito, en una colonia, en una cuadra, y de ahí podríamos incluso utilizar las redes sociales electrónicas para tener un impacto fuerte. Claro que podemos hacer lo que nosotros decidamos, siempre y cuando tengamos la fuerza de la organización. Eso sería. Amigos, hagamos redes sociales, toquémonos. Así es. Toquémonos. Así es. Esto es lo que hace falta, el contacto humano y aprovechar las redes sociales. Pero esto no se cambia por nada. Les quiero entrañablemente, les mando un abrazo, un ciberabrazo, un ciberbeso, esperando dárselos personalmente. Les quiero entrañablemente. Gracias.